Buenos días, mi nombre es Marta Beatriz Mesa Rojas, soy secretaria del SINADEP aquí en la sección 16 y es un gusto para mí estar aquí presente con ustedes en este círculo de estudios a distancia número 2 para la apreciación de conocimientos y aptitudes dirigido a quienes buscan la promoción a cargos directivos. El 9 de abril del 2022 estamos dando cierre a este círculo de estudios. Estuvimos trabajando 3 semanas viendo la sesión 1, el dominio 1, sesión 2, dominio 2, y esta sesión 3 vamos a ver el dominio 3 y 4. Ya saben cómo hemos venido trabajando. Revisamos los indicadores de cada dominio para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que me van a estar preguntando a partir de quién debo ser desde el deber ser como un directivo. En las instituciones suceden tantas cosas que por lo regular decimos, así es como son las cosas, pero no precisamente es como deben ser. El deber ser está establecido en todos los documentos normativos, en todos los documentos pedagógicos, didácticos, administrativos que hemos estado revisando. Ya saben, no revisamos la totalidad, selecciono nada más los que considero pueden ayudarnos con mayor precisión a comprender lo que trata cada uno de los dominios. Y esa comprensión del dominio pues nos lleva a resolver los reactivos, porque los reactivos, recuerden, están estructurados a partir del deber ser, de lo que nos dicen los documentos, pero con el ejercicio de la práctica. La fortaleza de un directivo está en la práctica. Podemos tener toda la información, todo el conocimiento, tener las habilidades, pero si no las ponemos en juego, bueno, pues esto no funciona. Poner la teoría en juego, en la práctica, en la resolución de las situaciones que se me presenten, en la organización de la institución, en la comunicación con los demás, es lo que me hace fuerte en el trabajo del directivo. Entonces, vamos a revisar el dominio 3 ahorita, de 4 para docentes, como siempre en estos 2 años, a la distancia, pero siempre juntos, trabajando para ustedes. ¿Qué nos dice el dominio 3 para directivos? Ahí dice docentes, para directivos, docentes directivos. Nos dice que un directivo, recordando para este cierre, que el directivo es subdirector, director, jefe de enseñanza, supervisor, jefe de sector, todos aquellos que desarrollamos una función en el ámbito de lo directivo, en educación básica. Bueno, dominio 3, un directivo que organiza el funcionamiento de la escuela. Tú organizas lo que sucede en la escuela como un espacio para la formación integral de los niños, las niñas y los adolescentes. La organización es lo fundamental tuyo, directivo. Y desde la supervisión y jefatura de sector, tú como supervisor escolar conoces todas las políticas educativas vigentes y la cultura que prevalece en cada plantel, esa cultura a partir de la organización. Y en tu cargo te dedicas a orientar la construcción de una perspectiva compartida de mejora educativa. Es decir, tu supervisor te encargas de conocer la organización, que se forma una cultura escolar en las escuelas y que tendrás que revisar si esa política educativa que se está proponiendo en el país está siendo desarrollada en la organización escolar, las que tienes a tu cargo, y bueno, si es así, muy bien, seguirle adelante revisando la mejora. Si no es así, buscar todo momento la mejora en cada una de las instituciones en las que tú, supervisor, estás trabajando. Esta sesión tiene como propósito que tu directivo pongas en acción para construir una perspectiva compartida de mejora de la escuela que tiene como punto de partida tu convicción de que las experiencias escolares son fundamentales en el desarrollo de las habilidades cognitivas, lingüísticas, socioemocionales y motrices de las niñas, los niños y los adolescentes, así como el conocimiento profundo de las características particulares de tu escuela, que tú ya las debes de conocer, pero a profundidad en lo que dice la teoría y cómo te va en la práctica. Es muy diferente tener aquí la teoría de los protocolos y aplicarlos en la escuela. Es muy diferente tener la ley general aquí en la mano y sabértela la letra que aplicarla en la escuela. Entonces, es importante que revisemos. El primer nos dice, dirige la construcción, primer parámetro, dirige la construcción de una perspectiva compartida de mejora de la escuela. Vas a construir tu escuela, pero desde una visión compartida ¿con quién? Pues con el colectivo escolar. Todos tenemos que buscar la mejora de nuestra institución. No estás solo, directivo. Tienes que hacerte de todo el equipo docente de tu institución. Y para ello tienes que reconocer que la escuela es un espacio de aprendizaje para todos, que contribuye a la transformación social.
Tienes que hacer partícipe a los integrantes de la comunidad escolar sobre las altas expectativas del crecimiento y formación de los alumnos en la escuela. Debes construir con tu comunidad escolar una perspectiva educativa que dé dirección, motive e impulse a la participación de todos hacia una mejora educativa. Hay que coordinar el desarrollo de estrategias que articulan esfuerzos individuales y colectivos para que la escuela se constituya en un espacio de aprendizaje para alumnos, maestros, directivos, familias y comunidad. Esa construcción compartida. 2. Nos dice que hay que establecer formas de organización y funcionamiento de la escuela con sentido de responsabilidad, apego a la normatividad vigente y una eficiencia de los recursos. Debes tener toda esa visión para garantizar desde la función directiva el funcionamiento regular de la escuela conforme a la normatividad vigente. No estás inventando nada. ¿Qué te dice la norma? Aplícala. Hay que organizar las actividades académicas, administrativas y técnicas en correspondencia con las cualidades y experiencias del personal de la escuela, teniendo como criterio central el interés superior de la niñez, las niñas, los niños, los adolescentes y el logro de los propósitos educativos. Hay que establecer, con apoyo de la comunidad escolar, un sistema de reglas y disciplinas en la escuela basado en el respeto, la dignidad y el derecho humano. Y también tenemos documentos que nos ayudan a ello. ¿Sí? No es inventar nada, revísate, documenta. Hay que atender los problemas, situaciones imprevistas de emergencia relacionadas con la operación cotidiana de la escuela con apego a la normatividad vigente y a los protocolos de actuación existentes. Hay que administrar de manera eficaz y transparente los recursos disponibles y apoyos recibidos en la escuela. Todo esto te lleva para establecer esa forma de organización que tenga un funcionamiento con sentido de responsabilidad y con resultados para todos los que trabajamos en la institución educativa. 3. Hay que desarrollar estrategias de mejora de la escuela para la formación integral de los alumnos, que son nuestro centro de trabajo, nuestro centro de atención. Estrategias de mejora de la escuela en esa formación. Para ello, básico, importante, coordinas el Consejo Técnico Escolar para el análisis y la toma de decisiones colectivas sobre asuntos pedagógicos y de gestión escolar. Coordinas el diseño y desarrollo de evaluaciones del programa escolar de mejora continua conforme a las características y necesidades de las particularidades de los alumnos de la escuela y su contexto. Impulsas que el colectivo docente desarrolle estrategias que fomenten en todos los alumnos el desarrollo socioemocional, la expresión artística, el cuidado de la salud, una cultura de la paz y la protección del medio ambiente. Quiero que estés haciendo relación de todo lo que se dice en este perfil, parámetros y los indicadores que empatan con toda la estructura de la Ley General de Educación y todos los documentos que hemos venido revisando. No estás solo. Es necesario que tengas todos los documentos, que te estés informando y te mantengas al alba de lo que está sucediendo en tu escuela para ir regularizando y normalizando lo que ahí sucede. Hay que formar para ello con el colectivo docente que la escuela sea un espacio que presta atención al bienestar social y emocional de los alumnos al ser factor fundamental para el logro de aprendizajes. Hay que realizar acciones para comunicar a la comunidad escolar los resultados de la implementación de las estrategias de mejora en nuestras escuelas. Y el siguiente parámetro, el 4, nos dice: impulsa el desarrollo profesional de las maestras y los maestros para favorecer la transformación y mejora de las prácticas docentes. Directivo, tienes la responsabilidad de fomentar en tu colectivo docente altas expectativas acerca de la adquisición de nuevos aprendizajes y el perfeccionamiento de su práctica educativa. Siempre todos tenemos algo que mejorar. Reconoce que implementar estrategias participativas, creativas e innovadoras sobre las prácticas de enseñanza fortalecen el ejercicio profesional propio y del colectivo docente. Promueve que las maestras y los maestros ejerzan su derecho a la actualización, a la capacitación y formación conforme a sus necesidades profesionales e institucionales. Tienes muchos apoyos, tú eres el principal formador, acompañador de tus maestros en la práctica educativa. Desarrolla estrategias de apoyo, orientación, acompañamiento y asesoría a las maestras y los maestros de la escuela para la mejora de sus prácticas educativas. Y bueno, hay que generar condiciones que contribuyan a la inducción de los maestros de nuevo ingreso a la escuela, a la mejora constante de las prácticas docentes y directivas con el apoyo del servicio de asesoría y acompañamiento de las escuelas que te brinda, junto con el acompañamiento del supervisor, de los asesores técnicos pedagógicos de la zona y
todos los que estamos involucrados en ellos, subdirectores, todos, hay que estar atentos a ellos. El propósito de esta sesión con los supervisores es que queremos que asegures que las escuelas cuenten con las condiciones indispensables para su funcionamiento, ese funcionamiento regular basado en la normatividad vigente y en los propósitos educativos a alcanzar y plasmar en un plan de trabajo de la supervisión escolar, las metas, objetivos y acciones a alcanzar en las escuelas enfocados a conseguir la transformación y mejora educativa. Ya escuchaste cuáles son los el perfil, parámetros, los parámetros y los indicadores de los directivos con los que te responsabilizas, con los que estás trabajando. Entonces, director y supervisor, a partir de ahí hay que regular lo que está sucediendo en las instituciones y ayudarlos a alcanzar un mejor desarrollo. Bueno, con eso vamos a comenzar la revisión de los parámetros y los indicadores de este dominio 3 de los supervisores. ¿Cuáles supervisores? Aquellos que favorecen la transformación de las prácticas pedagógicas y de formas de gestión desde su ámbito de responsabilidad para centrar su atención en la formación integral de los alumnos. El primer parámetro nos dice que hay que asegurar desde su ámbito de responsabilidad las condiciones académicas, administrativas y técnicas para el buen funcionamiento de las escuelas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Realiza acciones para garantizar la prestación regular del servicio educativo en las escuelas para que las niñas, los niños y los adolescentes accedan a la escuela, permanezcan en ella y egresen de manera oportuna. Supervisor, dale seguimiento sistemático al trabajo educativo del personal directivo y docente para que asegures que se centren en la formación integral de los alumnos conforme lo establecido en el currículum vigente. Fomenta la utilización honesta, responsable, adecuada de diferentes recursos de la escuela, tomando como criterio central el interés superior de la niña, los niños y los adolescentes y el máximo logro de aprendizaje de todos los alumnos. Impulsa que el personal directivo y el docente rindan cuentas acerca de ese funcionamiento y resultado educativo de la escuela. ¿Te das cuenta, directivo, todos, que el trabajo del supervisor es apoyar y fortalecer a las escuelas dando seguimiento a lo que le toca hacer a los directivos escolares, al director, al subdirector? El supervisor te apoya, te acompaña, busca que se garantice que se hagan las cosas bien desde el deber ser. El parámetro 2 impulsa procesos de transformación y mejora de las escuelas al elaborar el plan de trabajo de la supervisión escolar centrado en el logro de transformación de las prácticas pedagógicas y de gestión que propicien el máximo logro de aprendizaje de los alumnos. También orienta a los directores en el diseño, desarrollo y evaluación del programa escolar de mejora continua. Siempre acompáñanos. Impulsa el diálogo e intercambio de experiencias pedagógicas y de gestión y el trabajo colaborativo en las escuelas, entre ellas, para que podamos tener ese ejercicio colegiado y colaborativo como de la zona. Y como un medio para propiciar la innovación pedagógica, la mejora de las prácticas directivas y docentes y una formación integral de los alumnos, que es lo que queremos aterrizar. Supervisor, acompaña al personal directivo y docente de las escuelas en el desarrollo de estrategias orientadas a resolver los principales problemas educativos que enfrentan, así como fortalecer los logros y avances en la transformación y mejora educativa. Finalmente, en este parámetro asegura que los consejos técnicos escolares de zona escolar y los técnicos escolares sean espacios donde compartan las buenas prácticas directivas y docentes, donde se generen, compartan y difundan conocimiento pedagógico, se forme el trabajo colaborativo y se establezcan acuerdos y compromisos para la mejora educativa. Démosle la importancia que tiene ese consejo técnico escolar en donde todos los pedagogos estamos reunidos y el saber se reúne cada mes en cada una de las instituciones. Parámetro 3. Impulsa supervisor el desarrollo profesional individual y colectivo del personal directivo y docente de las escuelas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Coordina la operación del servicio de asesoría y acompañamiento de las escuelas en la inducción de los directivos, maestras y maestros de nuevo ingreso a la escuela y en la mejora constante de las prácticas docentes y directivas. Supervisor promueve que el personal directivo y docente ejerza su derecho a la actualización, capacitación y formación conforme a sus necesidades profesionales e institucionales. Fortalece ese ejercicio profesional propio, el tuyo, así como el de tu personal directivo y docente al implementar y apoyar estrategias participativas, creativas e innovadoras en las escuelas. Cierra este parámetro impulsando a través de distintas acciones en correspondencia con la autoridad educativa
el desarrollo profesional de directivos y colectivos docentes de la escuela. Es decir, también no estás solo supervisor, tienes todo el aparato del sistema educativo en materia de formación, actualización, para que te ayuden a generar distintas acciones de capacitación y mejora profesional con los maestros que trabajamos en las instituciones, con los directivos que trabajamos en las instituciones, de manera que, bueno, pues tengas una zona escolar de excelencia. Estos son los indicadores, los parámetros e indicadores que nos están solicitando conocer, dominar en este dominio número 3 para directivos. Vamos comenzando entonces con la revisión de las lecturas que el día de hoy nos toca cerrar. Y vamos a trabajar con la asesoría a las escuelas, una reflexión de la mejora educativa y de formación para nuestros maestros. ¿Qué nos dice Alba Martínez Olivé? Bueno, que la práctica docente en la actualidad tiene complejidades a partir de este mundo cambiante que tenemos en todos los ámbitos que conocemos y que vivimos. Estas situaciones cambiantes nos lleva a que las escuelas también no son la excepción, también cambiamos, afrontamos un reto al mismo tiempo que una amenaza de supervivencia, porque si no cambiamos, si no nos transformamos, pues tendríamos que desaparecer, o te transformas o desapareces, ya que esa transformación va a depender de la capacidad que tengamos para adaptarnos a las nuevas necesidades. ¿Cuántos maestros tenemos que todavía no nos animamos a agarrar, a hacer uso de las tecnologías para trabajar con los alumnos? Nos vamos quedando, los alumnos están trabajando conforme a ello. Las teorías que salen sobre los procesos educativos de acercamiento, colaboración con los alumnos, si nosotros queremos seguir trabajando aislados, pues nos vamos quedando. Entonces es adaptarse al entorno en que se desarrolla nuestra labor y así dar respuesta a las demandas y necesidades educativas, tanto como sociales como individuales. Bueno, esto nos lleva a que tenemos que modificar el sentido de orientación general que tenemos en la educación básica. Hay diferentes, miles maneras de trabajar. En nuestras escuelas, ya sabemos, confluyen de manera simultánea por lo menos 2 tipos de presiones, nos dicen. Estamos presionados por la demanda social de mayor intervención para resolver diferentes problemáticas emergentes que de pronto no tienen que ver nada con la cuestión de la educación, así lo querríamos ver. Yo llevo un programa en mi institución y bueno, de pronto no puedo abordar el programa porque tenemos muchísimos problemas que ayudar a resolver para el bienestar, para el progreso, para la movilidad. A la escuela le mandan el sector salud, a la escuela le mandan el sector que tiene que ver con lo electoral, las demandas, necesidades del ayuntamiento, que la entrega de mochilas, que la entrega de uniformes, demás. Entonces, son situaciones que se tienen que resolver en la escuela, pues porque ahí está la población o porque ahí nos demanda una situación de intervención en casos problemáticos de una comunidad. Y nos dice, pues de pronto vamos dejando lo que nos importa más, que es el aprendizaje de los alumnos. Entonces tenemos esa presión social de intervención en las problemáticas emergentes que se presentan en las comunidades. Y la segunda es que tiene que ver con las acciones políticas educativas para la mejor calidad de la educación. Y bueno, estas van y se llevan y se implementan en las escuelas. En este contexto, la práctica educativa se ha tornado más compleja. Las actividades que hace años hacíamos en las aulas y nos funcionaban y muy bien, pues ya no funcionan en las aulas actuales porque tenemos que ir adaptando muchas situaciones. Se nos presenta una situación de pandemia y regresamos ya a la presencialidad. No podemos trabajar, todavía no nos hemos adaptado a esta nueva presencialidad porque nosotros cambiamos, porque nuestros niños cambiaron, porque las necesidades del mundo cambiaron y entonces tenemos que adaptarnos a ella. Antes se concentraba la formación de los alumnos en la transmisión de información y el conocimiento definido por un currículum organizado a partir de la selección de temas, áreas, disciplinas. Ahora se pide que apoye a sus estudiantes en el desarrollo de competencias que les permitan entender y enfrentar el mundo tan cambiante y al mismo tiempo producir los conocimientos, manejar herramientas tecnológicas, informáticas, de comunicación y estar sólidamente formando en valores para la convivencia, la armonía, la responsabilidad con la naturaleza y la sociedad. Entonces, aumentan, si se fijan, vemos en color negro cómo aumenta una y otra. Entonces, son más situaciones que tenemos que resolver en la actualidad porque el mundo así va y nos tenemos que adaptar.
Nos dice que antes la formación inicial de los docentes era concebida como la principal herramienta para la enseñanza, la actualización como el medio para incorporarnos a nuevos conocimientos y aptitudes en nuestras prácticas. Ahora nos dice que la formación inicial es solo un preludio para que adquieras una plaza, para que entres al ejercicio profesional, y que tu formación continua es una exigencia diaria, así como dice, continua. En estos tiempos es indispensable que estés diario resolviendo, enfrentando desafíos, y entonces tengas que estar en constante actualización. Ya no es tu base nada más tu formación inicial, sino que tu base va a ser permanente el estudio, la adaptación a esas nuevas necesidades. Antes nos dice que las madres principalmente serán las responsables de la educación de los niños, en estar en el hogar, y bueno, los papás trabajando fuera de la casa. Y también pues la misma concepción de la familia en su estructura se ha transformado, papá, mamá, hijos. Ahora, bueno, pues hay diferentes estructuras familiares con las cuales tenemos que estar interactuando, conviviendo y atendiendo. Ahora nos dice que las madres y los padres también trabajan fuera de la casa, dentro del hogar, ambos. Y que estas familias, bueno, pues están obligadas a buscar darle lo mejor a sus hijos en la cuestión económica y también en la atención para los valores emocional. Y entonces también estas familias se transforman en esa ayuda, madre, padre, abuelos, tíos, primos y demás. Va cambiando en la actualidad. Cerramos esta parte, este esquema, diciendo que la educación básica también ha cambiado. Quienes ahora llegan por primera vez a la escuela traen consigo una especie de preescolarización dada por el contexto. O sea, lo que se aprende en casa, lo que se aprende en calle, es muy importante tomarlo en cuenta cuando llegan a la escuela nuestros alumnos, porque eso de ahí depende mucho conocerlos a ellos, su contexto y cómo vamos a trabajar. Otro también es que los medios de comunicación, la tecnología, la informática y en general todas las expectativas de la vida han cambiado y han transformado al niño para cuando llega a la escuela, pues ya trae muchísimas ventajas que nosotros en la escuela, en el sistema escolarizado, debemos aprovechar para poder trabajar con ellos. Esto de la complejidad en la actualidad nos lleva a ejercer ese liderazgo en las escuelas. Nos dice que la práctica educativa es más compleja en la actualidad y que los maestros están enfrentando diferentes tensiones e incertidumbres, pero no siempre lo hacemos consciente ni de manera explícita. Buscamos, a veces lo hacemos de manera inconsciente en relación con la función y el cumplimiento de la tarea fundamental de la escuela. Y bueno, algunas de estas tensiones e incertidumbres es la pérdida de identidad y el contenido de tu función, la necesidad de desarrollar nuevas competencias profesionales ante el nuevo currículum. Este perfil, parámetros, indicadores, bueno, no lo teníamos hace 10 años. Ahora lo tenemos y tenemos que apegarnos a él y bueno, nos da una orientación y nos genera un compromiso más grande de lo que tenemos que hacer, porque ahí está. No tenemos una formación, como seguimos insistiendo, pero ahí está una guía que nos va a decir hacia dónde. La necesidad de responder a las múltiples demandas del sistema educativo y las nuevas formas de relacionarse con los padres de familia y la comunidad, pues tienen que ser parte de ese ejercicio de liderazgo y que nos están generando tensiones e incertidumbre. No, hay que buscar trabajar con ellos ejerciendo un liderazgo. La tarea fundamental de la escuela entonces tiene que ver con darle prioridad a la política de los esfuerzos, concentrarlos en contar con más y mejores herramientas y medios para la educación para dar respuesta a la demanda de la sociedad. Por ejemplo, se privilegia la dotación y manejo de las herramientas de la tecnología de la información y la comunicación. Se amplía la jornada escolar y se distribuyen más y mejores acervos bibliográficos y recursos materiales. Hay que gestionarlos, por supuesto, porque también dicen, en mi escuela no pasa, no, pues gestiónalos. Se asignan recursos financieros a la escuela para que mejoren su estructura física, se otorgan estímulos laborales para los mejores maestros, etcétera. A todos no nos llega a todos. Hay que estar al pendiente, nos debería de llegar, pero bueno, es importante. Eso es el deber ser, hay que buscarlo, hay que tenerlo. No son suficientes, nada de esto que tenemos jamás va a ser suficiente para el impacto en el centro de la educación, jamás. Porque bueno, el edificio se deteriora, los materiales se acaban, todo, y hay que estar dándole continuidad. Nuestros alumnos cambian, entonces se vuelven cosas obsoletas. La sociedad así me lo pide, por eso nunca es suficiente para que tenga un impacto verdadero en el centro educativo y por eso pues tenemos que tener esa mentalidad previsora y de transformación.
El solo hecho de que las escuelas cuenten con más y mejores medios no garantiza una nueva y mejor forma de enseñar y aprender, pues si no se acompaña de procesos que realmente trastoquen esa relación de interacción entre el maestro y el alumno, se corre el riesgo del fracaso educativo. ¿Quién es el centro del trabajo? Fíjense bien, del trabajo para la enseñanza y el aprendizaje. El maestro, el directivo. Si no estamos ahí presentes con conocimiento de causa, pues esto no va a funcionar. ¿Cuáles son los desafíos de un nuevo currículum? Bueno, se esperaría que el rol y trabajo de los maestros no podría seguir siendo lo mismo que en el pasado. Su desempeño implica ahora un esfuerzo mucho mayor en el proceso de aprendizaje, tanto por parte de nosotros, los trabajadores, como de los alumnos. Y entonces nos abre una serie de importantes desafíos para la formación inicial y continua de los maestros, porque no hay duda de que una condición necesaria para el logro de los objetivos educativos es que los docentes cuenten con un alto grado de profesionalidad. También un desafío es la preparación que nos permita seguir aprendiendo a la par del ejercicio de nuestra función sobre la base de las necesidades del establecimiento escolar y no solo sobre la exigencia de cada sujeto o de una disciplina de estudio en particular. La formación de los maestros es muy importante herramienta para cambiar el sentido de la educación básica en México. Y representa uno de los más grandes desafíos porque la función del maestro no se cambia de manera diametral para acercarse cada mes al desarrollo de las competencias que permiten reaprender a aprender con el fin de estar preparados en la tarea de enseñar a aprender. Híjole, ese es el desafío más grande que tenemos que estar cambiando. Dicen que el currículum, un buen currículum de un sistema educativo tiene que estar cambiando cada 10 años, porque bueno, máximo así cada 10 años, porque constantemente pues hay evoluciones y entonces nuestro chip debe de estar cambiando. Hemos revisado estas lecturas a lo largo de 4 años, 5 años. Bueno, pues ¿por qué siguen siendo las mismas lecturas? Porque es la propuesta curricular vigente. El próximo año y dentro de 2 años, si ya se implementa la propuesta curricular de la nueva escuela mexicana, vamos a cambiar las lecturas, pero les aseguro que los enfoques van a seguir siendo muy similares. Sí hay una gran transformación en lo que se va a presentar, pero también no se pierden muchas líneas teóricas. Las líneas teóricas van de la mano. Desde este panorama, los maestros entonces requieren desarrollar continuamente nuevas competencias docentes, especialmente para poner en práctica el nuevo currículum, cual el que sea. Los conocimientos de propósitos educativos, manejos de enfoques de enseñanza, materiales educativos, planeación, evaluación, aprendizaje, todo. Y generar las condiciones institucionales más adecuadas para que la gestión del plan de estudios y el logro de los propósitos educativos sea posible para todos los niños de las escuelas. Aprender a trabajar en equipo, participar en la evaluación y la planeación institucional, colaborar para mejorar la organización de la escuela y el uso de los recursos, entre otras. Hay que atender y operar las profundas y simultáneas transformaciones propuestas por la administración educativa y hay que desarrollar nuevas competencias docentes en cierta forma inéditas para modificar las formas de enseñanza y de trabajo en el aula, así como para construir nuevas maneras de aprender, de relacionarse y de organizarse. En síntesis, maestros, directivos, se puede afirmar que el gran reto de los docentes de hoy es que el aprendizaje se convierta en una forma de vida en su desempeño profesional. Hay que estar atentos a ello. ¿Qué nos toca en este caso a los directivos? Pues estar en la asesoría en las escuelas. Una asesoría es un proceso dinámico que requiere del compromiso y la voluntad de quienes asesoran. Debemos de tener ese compromiso y de quienes son asesorados. Hay que generarles ese compromiso para que entiendan el propósito, que es brindarles apoyo sistemático entre colegas para entender nuestras problemáticas y enfrentar cotidianamente una mejor práctica educativa. Esa concepción de pronto no coincide con la realidad con nuestro sistema educativo porque luego de pronto vemos a la asesoría en las escuelas como algo que me van a fiscalizar, que me van a observar y no me van a entender. No, hay que ver las distintas problemáticas que tenemos en las instituciones y acercarnos y trabajar en conjunto para poder brindar un acompañamiento que me dé como resultado una mejora en las instituciones. Asesorar en las escuelas constituye un proceso sostenido de ayuda consentida y de acompañamiento mediante acciones orientadas. Si bien es cierto que es una obligación de nosotros asesorar a los maestros y una obligación del maestro aceptar la asesoría, es bien importante que platiquemos, que tengamos un diálogo de aceptación. No puede haber el rechazo. Ya en determinado momento que no quiero, bueno, tiene que haber justificación, hay que mediar y demás,
pero esto entra dentro de una acción de motivación, de negociación informativa, de reflexión, de toma de decisiones compartidas, entre más que podemos sacar. Y bueno, se tiene que llevar en un plano de igualdad, de colaboración, porque yo soy directivo, tú eres docente, pero somos la misma base. Tengo un cargo ahorita de mayor responsabilidad en la que te tengo que ayudar y te puedo ayudar, permítemelo, y vamos a sacar adelante este trabajo. Tenemos que hablar entre iguales, no son regaños, no son directriz, es orientaciones, acompañamiento. Entonces supone a la vez un desarrollo personal y profesional para quienes participan en él y no solo para la persona asesorada. Yo asesoro, pero también yo aprendo del otro bastante, porque es una práctica que él está llevando en las aulas que yo ya no estoy llevando y entonces aprendo y me retroalimento y nos retroalimentamos ambos. Además, debe estar orientado por los valores que resultan fundamentales para la vida armoniosa en común con la sociedad democrática. La libertad, el respeto, la justicia y la equidad especialmente es lo que debe prevalecer dentro de una asesoría. No constituir, al menos al principio, una obligación e imposición. Al principio hay que buscar la manera de llegar y después, bueno, pues ya tendremos que buscar otros recursos porque se tiene que hacer. La tarea asesora debe enfatizar en la función orientadora y en el consejo razonado. La función orientadora es el sentido de encaminar a un grupo de personas hacia el propósito que el propio grupo ha establecido. Su proyecto educativo, institucional, implícito, explícito o hasta una intención coherente con ese proyecto. Hay que trabajar consejos razonados, es decir, tratando de ofrecer alternativas pertinentes, ejemplos suficientes y ponderados para que las personas a quienes se les ayuda puedan decidir por sí mismas su propio camino. No les vamos a dar la respuesta. Hay que buscarlo, hay que trabajarlo. Entonces, estas prácticas asesoras involucran múltiples y variadas relaciones interpersonales, por lo que las habilidades y valores sociales deben estar presentes en la vida profesional de quien asesora. Un buen comunicador habla, escucha, escribe, lee, es empático, es respetuoso, tiene dominio de los temas, es asertivo, es mediador. Tú, como asesor, debes tener estas prácticas en tu vida diaria, supervisor, director, directivo, para lograr acercarte a tus compañeros. Hay 4 convicciones de la asesoría en la escuela. La primera, la ayuda debe ser en la escuela y para la escuela. A la escuela y en la escuela. Es decir, mi asesoría la voy a hacer en la escuela con las personas que voy a trabajar. En la escuela a la que voy a atender con los maestros de esa escuela. Nada que lo cito acá en mi supervisión, nada que lo cito ya. Porque la asesoría pues tiene que ser a partir de lo que tenemos que mejorar en nuestras prácticas. Eso nos va a generar confianza y nos va a generar, bueno, que verdaderamente le estemos abonando a lo que conocemos, en dónde estamos, ¿sí? Hay que usar dispositivos no presenciales, consultas respondidas mediante el correo electrónico, WhatsApp, videollamadas para complementar ese acompañamiento. La asesoría concebida a través del diseño y la implementación de procesos compartidos de observación, acción y reflexión constituyen además la modalidad de capacitación que mejor coadyuva la innovación de los establecimientos escolares. El papel del asesor no responde a un diseño cerrado, se va llevando sobre la marcha. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Tú cómo la ves? ¿Por dónde le damos? ¿En qué quieres que te ayude? ¿Cómo te puedo ayudar? Considerar las circunstancias y situaciones particulares del centro escolar, o sea, también para una asesoría, pues primero conoce el diagnóstico, qué es lo que tienen, cómo está en esta escuela. Si no lo conoces, entonces por eso no avanzamos. Hay que buscar acontecer a lo largo de todo el acompañamiento, qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede, cómo vamos mejorando, ¿sí? Y la función asesora es única y repetible con cada asesorado o centro escolar. Nada de que, mira, como con fulano me pasó tal, no. A ver, aquí, ¿cuál es la situación que voy a apoyar a este maestro? Aunque estén en la misma escuela, tengan la misma asignatura y demás, son necesidades diferentes. Es única y repetible con cada centro, cada asesorado o con cada centro escolar. Nada de que en aquella escuela mejor, menor, nada. La segunda convicción nos dice que las expectativas sobre la ayuda se asocia fuertemente a la imagen que se tiene de la persona asesorada y al colectivo al que pertenece. Esa imagen está relacionada con el sistema de acceso a la función, con la formación específica que posee la persona asesorada y con la evidencia de sus buenas prácticas profesionales en la asesoría y en el lugar en el que procede habitualmente un centro escolar antes de llegar a ese puesto de trabajo. Bueno, entonces las buenas prácticas profesionales ayudan a construir una buena imagen personal y del colectivo asesor y ganas credibilidad. Nos referimos a esa credibilidad del personal, quienes antes de acceder a la función asesora eran conocidos
como con otro cargo. Cuando llegamos a los cargos directivos, maestros, no, ya nos tienen bien revisados. Este maestro es así, 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 a ver cómo llega. O cuando te cambias de escuela o cuando ya nos tienen bien revisados. Y dentro de la práctica asesora, bueno, pues también, ellos ya saben cómo vamos y demás. Entonces es necesario que estés bien preparados para que tengas una buena imagen y sea creíble lo que vas a realizar con ellos. Entonces, te sugerimos que presentes propuestas factibles en la asesoría, que revises cuando a las personas se les trata de ayudar, que sean situaciones razonables con la posibilidad de los recursos que tiene, un diagnóstico, prevé qué va a suceder, cómo va a suceder, cómo lo vas a llevar, el trato y demás, para que no te den sorpresas y para que tampoco el otro se sienta sorprendido. Lleva toda la información y dale toda la información a la persona con la que vas a trabajar. También será creíble cuando se vea que dichas propuestas son buenas en sí mismas, cuando se instituyan claramente y, bueno, que sean útiles para mejorar la tarea cotidiana y proporcionar un buen servicio a la escuela. Entonces, por eso debe estar bien contextualizado, bien focalizado, bien analizado, bien presente y que dé resultados. El tercer punto de convicción para una asesoría en la escuela es que busques que se trata de ayudar a un grupo de profesionales en ejercicio. No estás trabajando con improvisados. No llegas a descubrir el hilo negro. Llegas a hablar con un igual, con un profesional. Entonces no se trata de ofrecer y prestar un servicio a estudiantes. No estás dando un posgrado. Es tu compañero de trabajo, es un compañero con el que compartes o debes de compartir resultados y por eso como profesional es nuestro diálogo. Tampoco se trata de satisfacer a quien solo desea la ayuda por un uso y aprovecho personal fuera del marco estrictamente laboral. Asesórame, Andrea, ¿tú qué sabes tanto de esto? No, a ver, ¿de qué se trata? Vamos viendo aquí para ayudarte en la práctica. Tampoco es una misión de quien asesora ofrecer pertinente respuesta a quien demanda una mera recreación intelectual o un incremento en su educación. A veces que luego no queremos hablar con términos muy normativos, pedagógicos y demás, pero no aterrizamos y entonces tampoco se trata que vengamos a dar una cátedra a quien no nos la está solicitando y tampoco la requiere, ¿verdad? Con estas 4 convicciones de la asesoría es importante decirles que hay que trabajar. Asesoría brindamos todos los directivos a nuestros compañeros trabajadores docentes o directivos también el supervisor, pero básicamente es una de las funciones que desde la supervisión se deben ir guiando a través de ese equipo de asesoría técnico-pedagógica, el supervisor y sus ATPs. Si el supervisor no tiene sus ATPs, bueno, pues está el equipo directivo que puede apoyar, pero que esas asesorías deben estar presentes. Pasamos a otro texto, las orientaciones para la prevención, detección y actuación en caso de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. ¿Qué nos dice este texto? Que la Secretaría de Educación Pública, atendiendo al marco normativo nacional e internacional en materia de prevención, atención, sanción y corrección de la violencia en el ámbito escolar y en coordinación con diversas instancias que la conforman, presenta un documento que le denomina Orientaciones para la Prevención, Detección y Actuación de Casos de Abuso Sexual Infantil, Acoso Escolar y Maltrato en las Escuelas de Educación Básica, como base para la elaboración de protocolos. De aquí se derivan los protocolos que conocemos y que debemos hacer efectivo en todas las entidades. Estos protocolos se integran con los mecanismos y procedimientos de prevención, detección y actuación que tienden a evitar, detener, disminuir el daño y el acoso de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas. Mucho ojo con eso. Con la prevención de la violencia en el ámbito escolar y que esta debe estar orientada a reducir y detener el daño que se está generando en nuestras instituciones. Es un proceso intencionado, o sea, no es de suerte. Me pasó esto, ¿ahora qué hago? Hay que seguir los protocolos, hay que ver los primeros niveles de actuación al ejecutarse dentro de la escuela y que pueden incidir incluso fuera de ella. Vamos viendo los niveles que nos pide. Hay un nivel primario que nos dice que hay que evitar. En este primer nivel, las acciones van a procurar impedir la aparición de la violencia, por eso evitar. Hay que evitar la aparición de la violencia y erradicar y buscar en incidir en erradicarla. En el caso de los que se maltratan por motivos de pertenencia étnica, lengua, género, prejuicio, discapacidad,
disciplina, educación, crianza, orden o de orden bien por omisión. Estas acciones abarcan los siguientes campos. Hay que promover el buen trato y el respeto a la dignidad humana, poniendo énfasis y de manifiesto su factibilidad y los beneficios individuales, familiares, comunitarios, sociales que pueden obtener al practicar el buen trato. Hay que inhibir la violencia a través del reconocimiento y la desnaturalización de su ejercicio y del conocimiento de sus consecuencias individuales, familiares, sociales y jurídicas, así como el desarrollo de habilidades socioemocionales que favorezcan la resolución no violenta de los conflictos interpersonales. Ustedes recordarán en los principios pedagógicos, si no me recuerdo es el número 10, 11, nos habla sobre esas temáticas transversales en donde hay que estar al alba con las situaciones de evitar estos acosos y demás. Bueno, pues aquí está, se sustenta y desde la ley nos está diciendo. El segundo nivel es detener. El primero es evitar. El segundo es detener. ¿Qué vamos a detener en este segundo nivel? Dice, son las acciones que apuntan a cesar la violencia. ¿Y cómo vamos a cesar la violencia? Bueno, pues a través de detectar y atender las situaciones de riesgo y identificar los posibles agredidos y construir conciencia de daños en la conducta violenta con el objetivo de evidenciar y detener la evolución del daño individual, familiar y o social. Entonces se requiere de una comunidad pues bien informada y convencida de que es necesario que no existan esos casos violentos y de abusos y estar como directivos al alba de que se concreten estas situaciones de motivación y estar alerta en el trabajo del desarrollo adecuado con los alumnos en sus aulas, en trabajando por fortalecer las habilidades sociales y emocionales para estar en un ambiente de inclusión, del respeto a la diversidad, de la convivencia y posteriormente saber qué hacer ante la presencia de situaciones o conductas relacionadas con abuso sexual, infantil, acoso escolar o maltrato. Ayudar pues a los alumnos a que aprendan a conocer, reconocer, demandar y resolver las situaciones. Alumnos, maestros, directivos, todos. Estas cuestiones del abuso sexual infantil, acoso y maltrato limitan el cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños, a los adolescentes, y a nosotros como directivos nos toca revisar que en las escuelas se cumplimente su derecho, ¿sí? Siguiente texto, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco y Ley General de los Derechos de las Niñas y Adolescentes. Vamos a revisar de este documento el título segundo, el capítulo 1 de estos derechos en su artículo 2, que esta ley tiene por objeto que nos quede claro. Cuando les digo, hay muchos documentos, todos van enfocados a lo mismo, a reconocer que nuestros niños como personas titulares del derecho conforman a los principios y términos previstos en el Tratado Internacional de los Estados Unidos Mexicanos y forman parte, tratados internacionales y de los Estados Unidos Mexicanos y forman parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya sabemos que este derecho está ahí para ellos. Reconocer en ellos que son los titulares del derecho, promover, garantizar y proteger en pleno ejercicio y goce de los derechos humanos conforme a su edad, a su desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez, considerando los derechos y obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda y custodia bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y el interés superior de la niñez. Nos dice que esta ley tiene por objeto regular la actuación de las autoridades en el respeto y protección, promoción y ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El artículo 8 nos dice que son los derechos de estos niños, niñas y adolescentes. 1, la vida, la supervivencia, el desarrollo y el máximo bienestar integral posible. Estos derechos nos deben de quedar bien claros para que en la escuela se cumplan, porque es nuestro ámbito de trabajo. Ellos tienen derecho a la prioridad, a la identidad, a desarrollarse en un ambiente familiar sano y a la unidad familiar, a la igualdad sustantiva, a no ser discriminados, a vivir en condiciones de bienestar y en un sano desarrollo integral, a una vida libre de violencia y a la integridad personal, a la protección de la salud y a la seguridad social, a la inclusión en caso de discapacidad, a la educación, al juego, al descanso, al esparcimiento, a la libertad de convicciones éticas, pensamientos, conciencia, religión, cultura, a la libertad de expresión y acceso a la información, a decir lo que piensan y a ser escuchados con atención por sus padres y bueno, pues también por nosotros, de asociación y de reunión, a la participación debiendo ser escuchados por las autoridades, a la intimidad,
a la seguridad jurídica y al debido proceso, al respeto de sus derechos en caso de ser migrantes, al respeto de sus derechos en caso de ser migrantes, al acceso a la tecnología de la información y la comunicación, así como los servicios de radiodifusión, telecomunicación, incluido la banda ancha de Internet, a adoptar conforme van creciendo ellos a la previsión en la legislación civil, a las visitas y convivencia con sus padres, salvo en los casos específicos cuando se restrinja o limite por la autoridad judicial que tengan algún caso, a la crianza y a recibir buen trato y consideraciones por parte de sus padres o personas que tengan su guarda y custodia, a los alimentos, a la protección y asistencia social cuando se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, a la privacidad de sus datos personales en actuaciones administrativas y jurisdiccionales, a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que sus ascendientes, tutores y custodios preserven y exijan el cumplimiento de su derecho, a ser protegidos contra toda forma de explotación y los demás derechos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los estados, en el estado, que el Estado mexicano forme parte y en las disposiciones legales aplicables. O sea, todos los derechos para los niños y nosotros debemos de ser conscientes de ellos y respetarlos en las instituciones educativas. El artículo 57 nos dice que las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuye al conocimiento de sus propios derechos y basada en un enfoque de derecho humano y de igualdad sustantiva que garantice el respeto a la dignidad humana, al desarrollo armónico, a sus potencialidades y personalidad y fortalezca el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Cuando les hagan una pregunta respecto de el derecho de los niños, pues todo lo que encuentren que sea para beneficio de él, pues esa es la respuesta correcta. Y bueno, son obligaciones de quienes ejercen el artículo 103, son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como las demás personas que por razón de sus funciones, nosotros, o actividades tengan bajo su cuidado a las niñas, niños, adolescentes, en proporción a su responsabilidad y cuando sean instituciones públicas, nosotros, conforme a su ámbito de competencia, lo siguiente: asegurar, directivo, maestro, supervisor, todos, tienes que asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su proceso educativo y proporcionarle las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo. Nada más. Nosotros, bueno, también los padres de familia, pero aquí lo hablo por nosotros. Eso es lo que le corresponde a los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es importante que conozcamos que la Asamblea General proclama el derecho universal de derechos humanos como la idea común por el que todos los pueblos y naciones deben de esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universal efectivos tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. Y para ello entonces toda persona, nos dice el artículo 26, toda persona tiene derecho a la educación que debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. Ya lo revisamos con el primer dominio, con las leyes reglamentarias, ya lo explicamos eso, ya sabemos hacia dónde vamos, pero hay que ver que, bueno, pues esto está normado aquí y más allá de lo que en México decimos por organizaciones internacionales a las que México pertenece y que nosotros tendremos que referir a ello, atender a ello por lo que nuestro país nos exige y por ese convenio que tenemos. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrán de darle a sus hijos, ¿sí? Este dominio número 3, bueno, vamos a ver algunas preguntas que nos van a ayudar a amarrar el conocimiento. Ya sabemos cuál es la estrategia, analiza la pregunta, qué es lo que se te está preguntando, identifica conceptos claves de la pregunta, elimina el enunciado que no consideres sea el importante, toma una decisión y pon tu respuesta. Durante la asesoría se identifican áreas de oportunidad en la escuela relacionada con las prácticas docentes congruentes al desarrollo de la competencia de los alumnos. Eso es lo que nos explican. La pregunta es, ¿qué descripción es la correcta para justificar la implementación del currículum bajo el enfoque por competencias? A. Conjunto de habilidades y destrezas que permitan solucionar una situación problemática en distintos contextos de la vida. B.
capacidad de responder a diferentes situaciones e implicar un saber hacer, habilidades, con un saber, procedimientos, así como la valoración de las consecuencias de ese hacer, valores y actitudes. C, capacidad de desempeñar en diferentes situaciones, por lo tanto, el sujeto debe conocer, haber, hacer y ser para resolver una situación problemática en cualquier momento de su vida. D, conjunto de conocimientos, procedimientos, valores y actitudes que posee una persona y que ayudará en la medida de lo posible a resolver situaciones problemáticas de cualquier índole. Analicen, revisen cuál de estas descripciones es la correcta para justificar la implementación del currículum bajo el enfoque de competencias. ¿Cómo harías esa asesoría? En este caso, la respuesta correcta es la B. 2. Directo. Acción que corresponde a la función del supervisor escolar. A. Visitar la escuela para informar sobre los índices de reprobación y deserción escolar. B. Observar el cumplimiento de los propósitos educativos en el aula. C. Identificar las acciones que ponen en desventaja a los alumnos con necesidades educativas especiales. D. Cumplir con responsabilidad de vigilar el cumplimiento del servicio educativo de las escuelas. Revisen, tomen su decisión. En este caso, la respuesta correcta es la B. 3. De las siguientes situaciones corresponde el ejercicio de la supervisión escolar, excepto, cuando me dice excepto, quiere decir que 3 de estas opciones sí pertenecen, solamente una no. ¿Cuál situación no corresponde a la supervisión escolar? A. Reconoce fortalezas y debilidades en las prácticas de los docentes y emprende asesoría para mejorar el servicio. B. Diseña estrategias de acompañamiento y seguimiento a docentes que implementan actividades desvinculadas con la planeación. C. Identifica las características en las escuelas para dotarlos de materiales didácticos que favorezcan el trabajo en el aula. D. Emplea su liderazgo para encauzar metas comunes y viables en la mejora de las prácticas docentes. Revisen. ¿Qué nos dicen los perfiles? ¿Qué nos toca hacer? En este caso la respuesta es C. 4. Se asegura la excelencia en el resultado del servicio educativo en las escuelas cuando la función directiva está facultada para lograr A. Motivar a los alumnos a mejorar sus resultados de aprovechamiento escolar. B. Encauzar acciones comunes entre los docentes, padres de familia y alumnos. C. Incidir en que la comunidad educativa desarrolle sus propias oportunidades de aprendizaje. D. Que los alumnos aprendan y empleen sus competencias en su vida diaria como personas autónomas y responsables. ¿Cómo vamos a asegurar la excelencia? Por supuesto, desde la función directiva. Tomando su decisión, la respuesta es C. 5. Al visitar el aula, el director toma nota del trabajo del maestro. Toma acuerdos con él que le permitan brindar una asesoría de interés para mejorar el trabajo áulico. Excepto, volvemos a la misma. 3 son correctas, una no. Una no debe de ser. A. Sugerir procesos de formación para mejorar el resultado de la enseñanza. B. Sugerir materiales educativos didácticos y digitales. C. Ofrecer asesoría directa en la escuela. D. Ubicar al maestro adecuado al grado escolar para mejorar el resultado de su trabajo. En este caso, la respuesta correcta es la D. Maestros, estos 5 reactivos para más o menos reconocer lo que se tiene que identificar en el componente número 3, dominio número 3. Vamos a revisar de manera general el dominio número 4 para que tengamos completo el panorama de el marco de la excelencia a través de los perfiles, parámetros, indicadores para directivos, ¿sí? Acuérdense, todo ya es analizar. La base son este documento, los dominios. Ten los dominios bien claro qué es lo que te toca hacer y a la hora de que ve las preguntas dices, me toca hacer.
Revisa todos los textos que quieras revisar y te van a llevar a que identifiques los dominios, perfil, parámetros, indicadores. Y entonces, bueno, este dominio 4 nos dice un directivo que propicia la corresponsabilidad de la escuela con las familias, la comunidad y las autoridades educativas para fortalecer la formación integral y el bienestar de los alumnos. Ahora vamos a entrar a ese trabajo de la comunidad. Nosotros con la comunidad educativa escolar en la que trabajamos y con las familias que son parte de. A ti, supervisor, un supervisor escolar que se vincula con las autoridades educativas, ya habíamos dicho que ustedes son el punto de comunicación, de enlace entre las escuelas con las autoridades educativas estatales y con nosotros las escuelas. Entonces, tienen ese vínculo con ellos, con diferentes instancias de apoyo, comunidades y familias para que contribuyan a la transformación y mejora de las escuelas. Hay que intervenir en ambos. Igual, nosotros, nuestro ámbito de acción es al interior de las instituciones, la comunidad escolar. El ámbito de acción del supervisor es en todas las escuelas y con todas las comunidades. ¿Cuál es el propósito de esta sesión, de este dominio 4? Que pongamos en práctica habilidades para lograr que el colectivo docente conozca, comprenda y atienda en el marco de su responsabilidad la situación familiar y el contexto social de los alumnos, con el fin de favorecer que la escuela sea un lugar adecuado para el diálogo amable, respetuoso y abierto a la participación de las familias. Entonces, nos dice que este dominio tienes que promover la participación corresponsable de las familias y las comunidades en la labor educativa de la escuela con base en el diálogo, el respeto y la confianza. Directivo, reconoce la influencia de la participación de las familias en la labor educativa de la escuela y entonces genera mecanismos que favorezcan el sentido de pertenencia de las familias a la comunidad escolar y la conformación de la escuela como un espacio de aprendizaje para todos, no nada más para tus hijos, para todos. Directivo, coordina las estrategias para que los maestros orienten a las familias sobre las formas de apoyar al desarrollo de habilidades cognitivas, lingüísticas, socioemocionales y motrices de sus hijos. Integra recursos y servicios de la comunidad para favorecer el vínculo con la escuela y fortalecer la atención de la formación integral de los alumnos. El siguiente parámetro nos dice que hay que propiciar que la escuela promueva y preserve los rasgos culturales, lingüísticos y ambientales de la comunidad en un marco de respeto a los derechos humanos y de la infancia. Para ello, directivo, hay que valorar la diversidad cultural y lingüística de la comunidad como elemento que enriquece las habilidades cognitivas, socioemocionales y motrices de los alumnos. Acuérdate que ya hiciste un diagnóstico, ya conoces a tu comunidad, valórala. Impulsa con la colaboración del colectivo la incorporación de elementos del contexto relacionados con la cultura, la lengua y el cuidado del medio ambiente al trabajo del aula y la escuela. Coordina la realización de actividades para que los alumnos y las familias conozcan, aprecien y protejan el patrimonio histórico, artístico y cultural y ambiental de la comunidad. Desarrolla, junto con el colectivo docente, proyectos formativos y sociales en la comunidad que contribuyan a preservar y promover sus rasgos culturales, lingüísticos y ambientales. Y entonces, con ello, tú estás dándole el lugar a la comunidad y estás llevando la escuela a la comunidad y la comunidad a la escuela. Conscientes de esto, tenemos un equipazo en nuestras instituciones y por ello vas a seguir al pie de la letra el siguiente parámetro porque tienes esa relación. Gestiona con las familias, te abre las puertas con las familias para gestionar con la comunidad, con la supervisión escolar y con otras instituciones apoyos que favorezcan al bienestar y desarrollo integral de los alumnos. Entonces, ahí están incluyéndonos a todos. Gestiona con el apoyo de la supervisión escolar, ahí está, tienes que acompañar la colaboración y acompañamiento de instituciones para mejorar la seguridad, la salud y la alimentación de las niñas, los niños y adolescentes, esa comunicación con los cabeceras municipales, los ayuntamientos. Coordina la distribución de los diferentes apoyos que reciben en las escuelas centrados en la atención de los alumnos, particularmente de aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Todos aquellos recursos que nos llegan, pues hay que aprovecharlos. Gestiona con el apoyo de la supervisión escolar y otras autoridades educativas que la escuela cuente con la infraestructura, equipamiento, personal, materiales, recursos necesarios para promover el aprendizaje y bienestar de los alumnos. Los oficios maestros.
Siempre, ay, que yo entrego muchos oficios, no le hace que no te regresen respuesta, pero tú tienes ahí que vas avanzando, algún día te la van a dar. Y sí llega, maestros, ¿eh? Se integra al Consejo Técnico de Zona para intercambiar información, saberes, experiencias y necesidades de la escuela y tomar decisiones en fortalecimiento de nuestro plantel, en fortalecimiento que nuestro plantel funcione mejor. Esos son los parámetros y los indicadores del dominio 4 de los directivos. En esta revisión del dominio 4 para supervisores, el propósito es que tu supervisor identifiques y apliques los conocimientos, las habilidades y destrezas que desde la práctica de la supervisión escolar deben vincularse con las autoridades educativas, instancias de apoyo a la educación, las familias, así como las comunidades en donde se ubican las escuelas, a fin de contribuir a que éstas fortalezcan tu labor educativa. ¿Qué nos dicen los parámetros? Primer parámetro de este dominio, se vincula tú, supervisor, te tienes que vincular con las autoridades educativas y otras instancias para favorecer la prestación de un servicio educativo de excelencia en las escuelas. Para ello, debes colaborar con las autoridades educativas e instancias que apoyan a la tarea de la escuela para fortalecer los procesos de mejora en estas y asegurar los servicios educativos conforme a la normatividad vigente. Debes gestionar el apoyo de las autoridades educativas para la atención de las necesidades de las escuelas relacionadas con proporcionar una educación con equidad y de excelencia para todos los alumnos. Se fijan que están relacionados los dos perfiles, el del directivo en general y el de los supervisores. Debes rendir cuenta con las autoridades educativas en relación con los procesos de mejora en la enseñanza y el aprendizaje y el funcionamiento de cada una de tus escuelas. Debes de solicitar la intervención y el acompañamiento de otras autoridades o instancias para la atención de problemas, situaciones imprevistas o de emergencia en las escuelas con base en la normatividad y los protocolos de actuación vigentes. Debes orientar a los directivos escolares en gestiones relacionadas con el apoyo de organizaciones sociales, instituciones comunitarias y dependencias dirigidas a atender necesidades de los alumnos relacionadas con su formación integral, considerando la normatividad vigente. Esas son las vinculaciones que debes de tener. Supervisor. En el parámetro número 2 nos dice que debes de propiciar que la escuela promueva y preserve los rasgos culturales, lingüísticos y ambientales de la comunidad en un marco de respeto a los derechos humanos y de la infancia. No lo dejes fuera. Hay que orientar a las escuelas acerca de la importancia de lograr que las comunidades donde están insertas participen en la labor educativa, así como de los mecanismos que las pueden favorecer. Hay que asesorar al personal directivo sobre estrategias orientadas al buen uso y aprovechamiento de los recursos y servicios de la comunidad que fortalezcan el programa escolar de mejora continua. Hay que impulsar el conocimiento y la incorporación de la cultura, los recursos y aportes de las comunidades en el trabajo de la escuela para favorecer la formación integral y de los alumnos. Hay que fomentar que las escuelas participen conforme a sus programas escolar de mejora continua en proyectos formativos y sociales de la comunidad que contribuyan a preservar y promover los rasgos culturales, lingüísticos y ambientales. Revísalo porque hay mucha presencia de ello. El parámetro 3 nos dice que hay que promover que las escuelas fomenten la participación, la motivación, la colaboración y el compromiso de las familias en la labor educativa. Supervisor apoya a las escuelas en el apoyo de estrategias dirigidas a lograr la participación y colaboración de todas las familias en la tarea educativa. Establece una comunicación asertiva y motivante con las familias de los alumnos y la comunidad en general, basadas en la empatía, el diálogo, el respeto, el compromiso mutuo. Y fomenta que las escuelas conozcan las características, expectativas y necesidades de las familias y los alumnos a fin de adecuar el trabajo educativo a sus circunstancias concretas. Esto es lo que tú tienes que hacer, supervisor, para dar respuesta al dominio número 4, ¿sí? Vincularte. Bueno, pues el eje central aquí son las familias y las escuelas. ¿Cómo se va a llevar este ejercicio según la lectura? Dado que las escuelas están siendo presionadas para ser más efectivas, ¿se acuerdan de las lecturas que revisamos la semana pasada? Las escuelas efectivas y productivas, las influencias externas sobre el aprendizaje académico han incrementado su importancia. De ahí la relación que las escuelas deben tener con las familias y los alumnos, porque ellos conocen a sus hijos y generan vínculos de aprendizaje de manera natural. Entonces, las escuelas pueden trabajar con las familias para mejorar el currículum del hogar, sea cual fuera la situación económica familiar. Por esto, tenemos un mensaje esperanzador cuando tenemos ese ejercicio de vinculación familia-escuela.
Aunque la influencia del hogar sobre el aprendizaje académico es significativa, la calidad y cantidad de instrucción y las propias habilidades cognitivas de los niños tiene igual o mayor importancia. Por ello es arriesgado poner demasiado énfasis o culpar en la contribución de la familia a la adecuación del aprendizaje. Sí se olvidan las limitaciones o puntos débiles de la escuela. Bueno, ese apoyo de las familias hacia las escuelas debemos de tener conciencia. Ellos no son los maestros del área del conocimiento sistemático como somos nosotros. Ellos son los maestros, los padres de familia en el desarrollo de los valores. Y dentro de los valores, pues los hábitos de estudio y demás que nosotros comenzamos aquí en las instituciones y los padres de familia lo fortalecen de manera continua. Por la misma razón, ignorar la ganancia que se puede obtener del aprendizaje al ayudar a las familias a mejorar los aspectos alterables del currículum en el hogar, limita este potencial. O sea, no creamos que no nos pueden ayudar. Sí nos pueden ayudar. ¿Qué tanta ayuda tendríamos si los niños tienen hábitos de limpieza, de puntualidad, de colaboración, de todos los hábitos que nos pueden ayudar para mejorar las situaciones en la escuela? Bueno, nos habla pues de esa relación del currículum del hogar y nos señala que hay algunos estudios que han relacionado positivamente ciertas prácticas familiares del aprendizaje del niño. Relación de padres e hijos nos dice pues la conversación diaria acerca del hecho cotidiano, hay que promoverlo con los papás, expresiones de afecto, comentarios familiares, de lecturas, de lo que les pasa en la vida, periódicos, revistas, visitas familiares con otros familiares a museos, bibliotecas, zoológicos, lugares de actividades culturales, estímulo para emplear nuevas palabras y ampliar el vocabulario. Las rutinas de la familia, bueno, pues establecer un tiempo para el estudio en casa, las rutinas diarias que incluyen el tiempo para comer, dormir, jugar, trabajar, estudiar y leer, tener un lugar tranquilo para estudiar y leer, interés de la familia en pasatiempos, juegos y actividades con valor educativo. Si esto lográramos que los padres de familia hicieran con sus hijos, pues no me digan que no, están educando, están formando y nos están ayudando muchísimo en las instituciones. ¿Cuáles son las expectativas familiares y de control? Bueno, pues dar prioridad al trabajo escolar y a la lectura en lugar de ver televisión y del ocio. Generar expectativas de puntualidad. Los padres piensan que los hijos harán las cosas lo mejor que pueden. Tener preocupación por el uso correcto y apropiado del lenguaje. Los padres ejercen control sobre el grupo de los amigos de sus hijos. Tienen control y se analizan los programas de televisión junto con sus hijos. Los padres tienen conocimiento del progreso del hijo en la escuela y de su crecimiento personal. Hay que llevar controles, papás. Hay que motivar los directivos para que pues conozcan esta situación. Son controles que no ahorcan, son controles que forman. Los patrones identificables de la vida familiar contribuyen a desarrollar la habilidad del niño para aprender en la escuela. Dado que los niños aprenden mejor cuando el ambiente del hogar promueve estos patrones de familia, esto anima a que la escuela a ayudar a los padres a crear un currículum del hogar positivo. Y entonces resulta muy estimulante comprobar que las prácticas familiares incluidas en el currículum del hogar son posibles casi en todos los hogares. Hay que darle el valor que pueden hacerlo. Si tienen el conocimiento, pues en esa interacción hay que decírselo. Si no se los decimos, pues no hay manera de que ellos lo entiendan. Los niños se benefician cuando las relaciones de padres e hijos cuentan con un lenguaje rico y está basado en el apoyo emocional. Entonces, por eso es muy importante generar que los padres de familia se comuniquen con sus hijos desde temprana edad. Si los hijos, los padres demuestran a sus hijos esa comunicación directa, pues hablar con él, oírlos en atención, leerles, escucharlos, leerles cómo leen, escucharlos cómo leen, hablar sobre lo que los padres, los hijos están leyendo, contar historias, su vida, tal, pues los va a ayudar a tener un mejor vocabulario, a generar una mejor lectura, a generar una mejor comprensión de la lectura y bueno, pues a tener un mejor resultado educativo. Esta demostración de afecto y ve que el aprendizaje como parte cotidiana de la vida general nos genera riquezas de vocabulario a través de generar vínculos emocionales, muestras de afecto general de actitud positiva, hablar de libros, el juego al descubrir hechos de conformación, mantener viva la curiosidad, mantener vivo el ejercicio, visitar a la familia en las bibliotecas, estimular, explorar, invertir al menos un minuto diario en todas estas actividades, a conversar deliberadamente con el niño y escuchando y atendiéndolo un minuto. Y no se distraigan con la televisión, con el celular, papás, dedíquenle el minuto y van a ver que van a generar la atención del niño. Las rutinas de las familias nos dice que, bueno, pues rinden más
en el ámbito escolar cuando los padres les proporcionan límites predecibles para su vida y estimulan un uso productivo del tiempo, propician experiencias de aprendizaje como algo habitual en la vida. Ya dijimos, cuando los niños de familias con bajos ingresos económicos realizan actividades con sus padres durante el fin de semana, cenan juntos en familias, participan en paseos familiares, compensan algunas limitaciones. A veces no se tiene manera de compensar de otra manera, pues esa es la mejor, la verdad que esa es la mejor. Entonces, cuando los padres estimulan la independencia de sus hijos, lo hacen con una vigilancia continua de cómo están utilizando positivamente su libertad. Alaban la productividad, el cumplimiento y siempre animan a sus hijos para que empleen el tiempo de manera inteligente. Estos hogares acostumbran a los niños a utilizar el calendario, tener horarios, listas para compras, hacer listas, la tarea, la lectura, el estudio, y bueno, pues nos ayudan bastante estas rutinas en las escuelas. Esas acciones es cuando la familia fija tiempos, cuando los niños rinden más actuando en los límites establecidos, cuando mantienen un horario y cuando hay actividades familiares que incluyan juegos y pasatiempos. Hay que propiciar la casa, un lugar tranquilo, iluminado, adecuado para que el alumno estudie. Las expectativas familiares de control nos dicen que los padres establecen para sus hijos metas que determinan lo que estos consideran importantes. Los niños alcanzan mejores resultados académicos cuando sus padres establecen para ellas metas altas, pero realistas. Porque a veces quedan hasta los padres frustrados, ¿no? Metas altas, pero realistas. ¿Conoces a tus hijos? Ah, bueno, así como los padres conocen a sus hijos, nosotros debemos de conocer a los hijos de esos padres para poder trabajar con ellos y generar también esas expectativas. Hay que motivar a los papás para que preparen a sus hijos para las demandas del aprendizaje escolar, que muestren a través de sus propias actividades y las metas que marcan para ellos un trabajo importante, duro, que vean así la tarea, ¿no? Como algo para pasar. Si les generamos ese convencimiento a los papás, estos nos van a ayudar a generárselos a los niños. Hay que darles a conocer el esbozo de programa de actividades que tenemos nosotros y que ellos también van a hacer para que sus hijos estudien, lean, jueguen. Hay que realizar actividades variadas, incluyendo las recreativas y sociales con los hijos. Hay que ayudar a los hijos a planificar su propia agenda de la semana. Hay que tener en cuenta los hábitos y actitudes de nuestros hijos. Hay que saber siempre dónde están nuestros hijos y hay que mantener una comunicación periódica con los maestros de nuestros hijos. Y entonces aquí tenemos elementos muy importantes que podemos llevar en las reuniones con padres de familia, darles a conocer estos puntos que estamos revisando para que ellos conozcan y bueno, pues involucren cuál es el resultado. La tarea en la casa nos dice que los alumnos aprenden mejor cuando las tareas son cotidianas, se califican con rapidez y se refieren a los temas presentados previamente en el aula. Maestro, no dejes tareas sorpresas, tareas que no tienen sentido lo que estás llevando. Si tú les dejas tareas que están en relación a lo que vas revisando, entonces los alumnos tienen elementos para poder resolverla con facilidad y la familia va a ver que le está entendiendo y que si lo explicas de manera sencilla y el alumno va de manera sencilla a resolverlo, no quiere decir que es limitativa, no, sencillo y que cada vez a sus características, cualidades y necesidades pues los vas dando a conocer. Esto motiva a los padres de familia para ayudarte. Y entonces, ¿qué tareas se sugiere que hagan los padres de familias? ¿Cómo se va a ver un resultado de que los alumnos están trabajando en la casa? Bueno, pues cuando vemos que los alumnos me entregan, yo dejo frecuentemente tarea a los alumnos y los alumnos me la entregan resuelta. Hay esa reciprocidad. Están directamente relacionadas con el trabajo en el aula. Cuando las tareas están relacionadas directamente con lo que estamos haciendo en la escuela y el alumno sabe lo que tiene que hacer. Cuando utilizan para afianzar un material más que para introducir un nuevo conocimiento. Las tareas en casa son cuando ya saben los alumnos. Para iniciar un conocimiento es difícil. Son calificadas y tenidas en cuenta como parte importante de la calificación que incluyes en la boleta de calificaciones, maestro. Y devuelves pronto al alumno acompañado de comentarios. Si no las acompañas de comentarios es difícil. Los padres de familia te van a ayudar. Las escuelas pueden facilitar los esfuerzos que los padres, alumnos y profesores tienen que hacer con la tarea establecida en las normas generales de cantidad y de calidad. Por ejemplo, algunas escuelas esperan que en el primer grado se dedique alrededor de 10 minutos diarios para realizar la tarea y aumentar las expectativas añadiendo cada vez más minutos y minutos según conforme va el grado escolar. Y bueno, este es un buen modo de desarrollar gradualmente y conscientemente hábitos para la tarea en la casa. Directivos, que hablen con los papás de estos temas.
hay que tener una comunicación para una escuela con familias y comunicación bien superada. Escuela y familias bien comunicadas. Los niños se benefician cuando sus padres y los maestros se comunican entre sí y ambas direcciones. Y no nada más para regaños. Hay que rendir cuentas con los padres de familia sobre las necesidades que tenemos en la escuela y los hábitos que tienen que formar. Hay que dialogar con los padres de familia todos, aquellos que llevan un buen aprovechamiento y aquellos que llevan un bajo aprovechamiento. Hay que dialogar en conjunto de padres de familias, temas generales en lo individual, con temas particulares. No hay que desaprovechar nada. Ejemplos de comunicación de la escuela: entrevistas, padres, profesores y alumnos, con los boletines informativos, con el periódico escolar, con tarjetas de felicitación, con encuentros de puerta abierta con padres y profesores, una cadena telefónica, ahora utilizamos mucho el WhatsApp, el buzón de sugerencias, tablón de anuncios para los padres, vínculos con las familias desde el aula, libretas de anotaciones de las tareas. Desde eso, no nada más quiere decir que les llamemos y aquí platiquemos con ellos. Número 7, participación de los padres. La participación de los padres incluye acciones con sus hijos, con padres de otros niños y con la escuela. Hay que buscar actividades que nos ayuden a que los padres vengan y nos conozcamos cómo se desarrollan en esa relación con sus hijos. Cuando nosotros logramos visualizar eso, bueno, pues entonces vamos a ver que los padres están participando bien con sus hijos, no nada más para la escuela, sino desde una tipología aceptada de la actividad y participación de los padres, que se incluye desde la crianza, qué cuidados y alimentación llevan con sus niños. Cuando nosotros les llamamos a la escuela y los vemos trabajar en conjunto o dialogar en conjunto y los resultados vemos que llevan una crianza, cuidado y alimentación del niño. Comunicación, información continua entre padres y la escuela, voluntariado, ayuda en la escuela, aprendizaje en casa, apoyo y conclusión de enseñanzas recibidas en la escuela, toma de decisiones, participación en las estructuras de toma de decisiones del colegio, colaboración con el entorno comunitario, a representar a la escuela en actividades de colaboración. Si nosotros llamamos a los padres para que nos ayuden y conocemos y participen de todos estos elementos de esta tipología, pues entonces vamos a tener excelentes resultados. Algunas limitaciones que debemos de buscar con los papás, estas hay que invitarlos a que participen con nosotros. Estas limitaciones deben de quedarnos claros. Se define de modo muy limitado la participación de los padres en la escuela, pues incluye solo su asistencia a reuniones formales u otras actividades y de muy poca importancia. Es muy limitada esa participación. Bajas expectativas del personal escolar, asumiendo, por ejemplo, que las familias monoparentales o aquellas que tienen bajos ingresos económicos no van a ser capaces de proporcionar el apoyo a la orientación que requieren sus hijos. No, esa es una limitada participación que estás dando y que estás generando. Escasa preparación del profesorado para involucrar a los padres en la labor que faciliten el aprendizaje académico. Estás limitando la participación de los padres. Obstáculos laborales que hacen difícil que los padres estén disponibles en los horarios que requiere el personal de escuela. O algunas actividades o experiencias negativas a llevar a los padres a querer evitar el contacto con el personal de la escuela. Estas son limitaciones y que debemos de ser conscientes, porque luego dices, no, vino el papá, yo le llamé, pero tienes estas oportunidades, ejemplos de comunicación que puedes utilizar. No siempre va a poder ser presencial, no siempre va a ser por la llamada telefónica, hay que buscar maneras. Hay que trabajar con los padres respecto de la formación. Hay programas que enseñan a los padres a mejorar el ambiente familiar en beneficio del aprendizaje de sus hijos y toman una variedad de formas y pueden producir resultados muy importantes. Hay que generar esas estrategias en las escuelas. Les llamábamos antes escuela para padres. No tenemos ahorita mucho ejercicio con ello, pero nosotros lo podemos implementar para poder nosotros trabajar con ellos y pues darles a conocer cuál es el centro del currículum en el hogar que ellos pueden llevar, que son todos estos puntos que acabamos de ver y que nos pueden ayudar a sus hijos aquí en la escuela, y cuáles son la propuesta curricular que nosotros tenemos con sus hijos para que conozcan cómo nos podemos apoyar entre unos y entre otros. De ahí debería de partir la formación de los padres de familia de nuestras escuelas. La relación familia y escuela nos dice que dada la variedad en su relación con las familias, las escuelas tienen que utilizar diferentes estrategias para involucrar en el proceso de aprendizaje de los hijos. Tenemos familias con problemas, tenemos familias centradas en sus hijos, tenemos familias centradas en los padres, y este tipo de situaciones, cada una de ellas es diferente y que tenemos nosotros que conocer para poder actuar desde un liderazgo en atención a los niños.
¿sí? Hay que buscar cómo podemos ayudarlos para que estos ingresen al sistema educativo, trabajen y tengamos el apoyo de los papás. Punto 10, familias y comunidades. Cuando las familias de los alumnos se relacionan entre sí, se incrementa el capital social, es decir, pues son de la misma comunidad, son vecinos, y si se conocen entre ellos, pues entonces nos van a facilitar también el aprendizaje, porque entonces los niños van a ser atendidos por un número mayor de adultos y los padres comparten pautas, normas, experiencias educativas. Es decir, se conocen los padres de familia, conocen a los hijos, en la calle cuando los vean, pues se pueden apoyar. Cuando los niños trabajan en equipo y van a casa se pueden apoyar. Entonces, significa muchísimo esa relación entre familias fuera de la escuela, porque esto pues también se conocen como familias, conocen otras formas de vida y pues les da crecimiento a los niños, ¿verdad? Les da crecimiento. Muchos de los niños que pasan gran parte del tiempo que cuando no están en la escuela solos en su casa ni la supervisión de un adulto, pues hay mucho pendiente. Sin embargo, se conocen los vecinos, saben, pues hay una manera de seguirnos apoyando y ayudando. Hay que tener entonces comunicación entre padres de familia. Hay que revisar la representación que forman ese grupo de padres de familia en la toma de decisiones. Hay que buscar los valores educativos entre padres y profesores y hay que buscar esa educación en los programas para maestros y padres, proporcionando la finalidad que cada uno pueda. Lo que les decía hace rato, ¿cuál es el currículum del hogar? Todos estos puntos, ¿cuál es el currículum de la escuela? ¿Cómo podemos empatar para tener un mejor resultado con nuestros alumnos? Como cierre de esta lectura, si se pretende fortalecer la educación en valores en México, no basta suministrar el material didáctico, los contenidos temáticos y las capacidades didácticas del maestro en el salón de clase. Es fundamental integrar a los padres de familia y para ello se requiere que se constituya un modelo que forme una participación que vaya más allá de la participación tradicional y técnica y que es necesario una participación activa del padre en la parte del aprendizaje. Sin este elemento nos va a costar mucho trabajo a la nueva escuela mexicana poder implementar, porque acuérdense que la nueva escuela mexicana viene con el trabajo colaborativo y el trabajo colaborativo tiene parte de totalidad de esto, padres de familia, comunidad, nosotros. Entonces, para lograr la excelencia necesitamos trabajar desde el punto de vista colaborativo. Punto final. La única forma de interiorizar en el individuo es a través del respeto a la dignidad de la persona, como lo establece el artículo 3º constitucional, y es vincular de forma vivencial ese marco axiológico, y eso solo se logra a través de la triada escuela, maestros, padres de familia. Así pues, la nueva escuela mexicana requiere de un modelo de participación de los padres de familia y es vital para los fines que se tienen trazados, como les acabo de decir. Maestros, vamos a revisar de manera general este acuerdo por el que se reforma y se adiciona el 716 con los lineamientos de la función de los consejos de participación social. Acuérdense que los consejos de participación social son la base de un trabajo directivo con las familias. En cada escuela debe existir este consejo escolar de participación social en la educación. Cada consejo debe elaborar un proyecto de participación social en la educación en el fin de fijar las estrategias, acciones y metas acordes a las necesidades y competencias de cada uno de ellos. Dentro de este proyecto es necesario vincular las líneas de participación social siguientes: la línea de fomento y motivación de la participación social, la línea de opiniones y propuestas pedagógicas, la línea de atención a las necesidades de infraestructura, las líneas de reconocimiento social, alumnos, maestros, directivos, empleados escolares y demás. Con padres de familia podemos ver estas líneas y fíjense, ellos aquí es donde intervienen bastante y por eso es que los puntos anteriores son básicos para la comunicación y acercar a los padres de familia, que sepan qué es lo que estamos haciendo y qué requerimos de ello, y con ello vamos a poder agarrar estas líneas para tener un excelente consejo escolar de participación social que nos va a ayudar a desarrollar cada una de estas líneas que pues son de beneficio para la escuela. Otra línea de desarrollo social, cultural y deportivo, de autonomía de gestión escolar, de seguimiento de la normalidad mínima y otras condiciones favorables y funcionamiento educativo, y de desarrollo de la cultura y la transparencia de rendición de cuentas. Entonces, nuestros proyectos deben de tener estos lineamientos. De igual manera, pues, conocer cuáles son los consejos municipales, estatales
y comunicarnos con ellos para tener un proyecto más completo, con mayor difusión y mayor apoyo con estos. Dentro de los consejos escolares es necesario conocer que los cargos que se desempeñan son cargos honoríficos, que no van a recibir ninguna retribución, nada. Los padres de familia tienen que trabajar a partir de la convicción de que quieren ver la mejora de la escuela. Y bueno, quienes estén dentro del Consejo de Participación Social se abstendrán de intervenir en los aspectos laborales de la escuela y no deben participar en cuestiones políticas ni religiosas tampoco. Es parte de, ¿sí? El Consejo Escolar de Participación Social nos dice que la autoridad escolar hará lo conducente para que en cada escuela pública de educación básica se constituya y opere un Consejo de Participación Social que estará integrado por padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores directivos de la escuela, exalumnos, así como los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela. Estos miembros se deben de identificar de manera oficial y proporcionar la clave única del registro de población. También nos dice que el director de la escuela, los consejos escolares de participación social en la escuela, con más de 3 grupos podrán designar un secretario técnico, quien será el director de la escuela o, según la estructura ocupacional autorizada, el subdirector que tenga encomendada la tarea de apoyar la organización y operación de este citado Consejo de Participación Social. Este consejo debe conocer el calendario escolar, las metas educativas, el avance de las actividades escolares. Pues claro, está formando un proyecto con el objeto de ayudar a la mejor realización de todos estos. Debe conocer y dar seguimiento a las acciones que realizan los maestros y las autoridades educativas. Debe conocer las acciones educativas y de prevención que realizan las autoridades para que los educandos conozcan y detecten posibles comisiones de hechos delictivos que puedan perjudicarnos. Sensibilizarán a la comunidad mediante la divulgación de material que prevenga la comisión del delito en agravio de las y los educandos, así como también de los elementos que procuren la defensa de los derechos de las víctimas de tales delitos. Van a tomar nota de los resultados de la evaluación que realicen las autoridades educativas. Van a proporcionar la colaboración de maestros y padres de familia en los programas relativos a salvaguardar la integridad y la educación plena de los alumnos. Podrán proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a los alumnos, maestros, directivos, empleados de la escuela para ser considerados por un programa de reconocimiento. Estimularán y promoverán y apoyarán actividades extraescolares que complementen, respalden la formación de los alumnos y llevarán a cabo las acciones de participación, coordinación, difusión necesarias para la protección civil y emergencia escolar. Alentarán el interés familiar y el comunitario en el desempeño del alumno. Opinarán en asuntos pedagógicos y en temas que les permitan salvaguardar el libre desarrollo de la personalidad, integridad y derechos humanos de los y los educandos. Contribuirán a reducir las condiciones sociales adversas que influyen en la educación. Estará facultada para realizar convocatoria para lograr la participación voluntaria en trabajos específicos de mejora de instalaciones de la escuela. Respaldarán las labores cotidianas de la escuela, apoyarán el funcionamiento del Consejo Técnico Escolar y vigilarán el cumplimiento de la normalidad mínima en el funcionamiento del centro escolar. Vigilarán el cumplimiento de la normatividad en materia de alimentos que expida la autoridad competente. Y van a ayudarnos a fomentar el respeto entre los miembros de la comunidad educativa, con especial énfasis en evitar conductas y agresiones entre los alumnos y a desalentar entre ellos prácticas que generen violencia. Y finalmente, en general, podrán realizar actividades en beneficio de la propia escuela. De ahí, maestros, la importancia tan grande de tener con nosotros a todos los integrantes del Consejo de Participación Social, porque, bueno, pues con ellos vamos a tener un mejor resultado y vinculación con las familias. La finalidad de establecer una normatividad respecto a los consejos de participación social se enfoca hacia la organización con las autoridades educativas estatales para que dispongan de los parámetros necesarios para regular el quehacer de los planteles y se establezcan con claridad deberes y derechos de los maestros, los padres de familia y alumnos, y definir estándares de gestión escolar para mejorar el desempeño de los planteles. Entonces, hay que estar atentos de esos. Tienen en las lecturas que les estoy enviando y todas las diapositivas completas, revísenlas y demás, porque luego, bueno, ya va sonando repetitivo todo lo que estamos revisando. Vamos a cerrar esta parte señalando las orientaciones técnicas para fortalecer la acción
académica de la supervisión, la cual es una función supervisora totalmente. Entre las funciones que realiza la supervisión escolar se encuentran la administrativa, laborales y técnico-pedagógicas, de información, de comunicación y enlace, de supervisión, de control, de seguimiento y evaluación, así como de apoyo, asistencia y acompañamiento a las escuelas. Maestros, entonces es evidente que la acción de la supervisión es muy amplia y que sus tareas requieren de una atención total. En este momento, el propósito de apoyar académicamente a la supervisión escolar se erige sobre la convicción de que las funciones que realiza el supervisor son muy importantes para avanzar hacia una calidad educativa. Y entonces vamos a comenzar diciéndote, tienes el servicio de asesoría académica en las escuelas en tus manos. Tu supervisor, como instancia de apoyo, brindas a las escuelas orientaciones, asesorías y apoyos a fin de mejorar los procesos pedagógicos, didácticos y administrativos para la implementación de los planes y programas de educación básica. De aquí pues se desprenden muchísimas tareas que tienes que saber. Ya revisamos cómo es conveniente realizar una asesoría, y específicamente el SAE, el Servicio de Asesoría, impulsa y apoya la mejora continua de los procesos educativos, promueve y apoya los procesos formativos necesarios para el desarrollo intelectual y profesional, promueve acciones para que directivos y docentes comprendan y se apropien críticamente de los planes y programas de estudio, dominen el enfoque intercultural y los enfoques de enseñanza y manejen adecuadamente los enfoques teóricos y metodológicos de los materiales de apoyo. Lo dijimos desde un principio que el supervisor es el non plus ultra en cuanto al dominio de los conocimientos de todo lo que sucede en las escuelas. Y aquí está bien claro. Con estos elementos, pues digo, tienes que conocer todo lo que sucede en las escuelas. Y promover entre directivos y docentes la comprensión del contexto social en que se ubica la escuela y el respeto por la filtración cultural de los alumnos y la comunidad. Hay que apoyar en el diseño de estrategias diferenciadas para atender a los alumnos. Supervisor, tú debes de ayudar a través del SAE a los directores y a los docentes en el diseño y puesta en marcha de evaluaciones de propuestas para solucionar los problemas educativos que enfrentan cotidianamente las escuelas. Debes de impulsar y orientar a la coordinación del trabajo colegial entre las escuelas de educación básica para la evaluación de situaciones educativas del plantel. Mejorar en todo momento la gestión, la organización escolar. Debes orientar para fortalecer la acción académica de la supervisión y la orientación de los directivos y su colectivo escolar en la administración. El uso óptimo de los materiales, de los recursos tecnológicos, financieros, funcionales, la formación, el tiempo, de todo lo que se disponga. Atento entonces, supervisor, que tu quehacer tiene una amplia gama de trabajos y va más allá del cumplimiento de una tarea administrativa que te otorga el sistema educativo, pues la calidad de los aprendizajes se logra a través de buenos maestros, buenos directivos y un buen ejercicio de supervisión en apoyo a todos ellos. Es necesario incluir el funcionamiento regular de la escuela y un ambiente laboral propicio para la enseñanza y el ejercicio de la docencia, apegados a los enfoques y propósitos educativos, con un fuerte contenido creativo y de innovación educativa. Supervisor, tienes una tarea muy grande que realizar. Vamos a cerrar este cuarto dominio revisando algunas preguntas. Ya saben la estrategia. Padres de familia interponen una queja ante el director por casos de violencia verbal del docente en la escuela. Ojo, al tener conocimiento de los hechos de violencia y no haber acciones pertinentes para detenerla o frenarla, ¿a qué instancia procede presentar la queja para su atención desde el servicio educativo? A, Ministerio Público. B, Derechos Humanos. C, Órgano de Control Interno. D, Departamento de Asuntos Jurídicos. Tomen una decisión. En este caso la respuesta es C. 2. Al salir de la Escuela Secundaria Técnica 33, el docente reporta que un alumno no asistió. El padre le informa al padre de familia bajo su responsabilidad. Es de orden para el directivo trasladar al menor de edad para salvaguardar su seguridad y estatus jurídico de la siguiente instancia. A, Desarrollo Integral de la Familia. B, Departamento Jurídico Educativo. C, Ministerio Público. D, Seguridad Pública Municipal. La respuesta en este caso es la C. 3.
En una muestra pedagógica, alumnos del último grado escolar realizan una representación teatral frente a los padres de familia. Muestran sus habilidades de comunicación y lenguaje y hacen un uso de su expresión corporal para expresar ideas y sentimientos. Al finalizar la actividad, el directivo solicita a los padres de familia sus opiniones acerca de lo que observaron. ¿Cuál es el instrumento idóneo para recopilar información y si esta sea cotejada posteriormente por el colectivo docente? A. Utilizar un cuestionario con preguntas abiertas donde el padre de familia exprese su sentir en relación a la actividad donde participan sus hijos. B. Utilizar una rúbrica donde los indicadores de evaluación permitan identificar el nivel de interés que tienen los padres de familia con relación al aprendizaje alcanzado por sus hijos. C. Pedir que escriban comentarios, sugerencias y observaciones en la bitácora del docente como evidencia de la actividad y su vinculación con padres de familia. Y D. A través de un cuestionario con respuesta cerrada sí o no, recuperar la impresión de los padres de familia como información necesaria para cotejar las actividades y objetivos de la estrategia de mejora escolar. Tomen su decisión. La C. 4. El director apoya al maestro en una reunión con padres de familia y explica que la escuela es corresponsable de detectar algunas situaciones de acoso escolar dentro de la misma. Sin embargo, les piden que ellos también deben contribuir a que sus hijos sigan una disciplina y actitudes positivas en su casa para reforzar lo que aprenden en la escuela. Pregunta: ¿cuál de las siguientes orientaciones es pertinente y cumple con la intención de la escuela para que los padres de familia colaboren con responsabilidad? A. Ejercer en casa una disciplina con límites claros y firmes, favoreciendo las normas de convivencia sin necesidad de utilizar la violencia como recurso de disciplina. B. Que los padres de familia asuman su rol de responsabilidad como adultos que guían a los hijos en casa, estableciéndoles reglas claras y firmes para que su conducta y comportamiento sean de beneficio para ellos. C. Que los padres de familia reciban asesoría, recomendaciones del docente y directivo para tratar de solución de... Otra vez. Que los padres de familia reciban asesoría, recomendaciones del docente y directivo para tratar la solución de conflictos. Y D. El docente y directivo procurarán aconsejarle en asesoría a los padres las estrategias necesarias para convencer a través del diálogo a los hijos a aprender a convivir en tolerancia, respeto y dignidad para todos. ¿Cuál es su respuesta? En este caso es la D. 5. Jorge pasa la mayor parte del tiempo con sus abuelos. Después de asistir a la escuela, no realiza adecuadamente las tareas y en ocasiones no asiste con el material requerido por el docente para el trabajo individual en el aula. Pregunta: ¿cuál de las siguientes situaciones se debe recomendar al padre de familia en el momento de reportar la evaluación trimestral y que anticipe la mejora de los aprendizajes esperados de sus hijos? A. Mandar recados a los abuelos para que estén al pendiente de las tareas. B. Citar a los padres de familia y conversar sobre los logros y dificultades del desempeño de su hijo. C. Pedir que anoten un cuaderno de trabajo del alumno y sea firmado de enterado por los padres. D. Notificar por escrito a los padres sobre aquellas observaciones de mejora mediante ayuda en casa. Tomen su decisión. Y la respuesta en este caso es la C. Maestros, con esto cerramos el trabajo que hemos venido realizando aquí en la sección 16. Invitarlos a que revisen los documentos que les enviamos. Les enviamos ahora más amplia los reactivos. Son más reactivos los que estamos enviando el día de hoy. Y esos reactivos son parte de su formación. Tenemos entre nosotros un compañero, el maestro Jesús Estrada. Él es un compañero que ha estado trabajando, es supervisor de secundarias técnicas y nos está diseñando unos reactivos para nosotros. Se los vamos a enviar también. Les voy a poner específico esos reactivos, diseño del maestro Jesús, que a quien le agradezco de todo corazón por su participación en la sección 16 para ustedes, maestros. Está diseñando, él diseña reactivos a nivel nacional y nos está diseñando reactivos específicos para este grupo de directores que está participando en la promoción a cargos directivos. Muchas gracias, maestro Jesús. Les vamos a incluir también esos reactivos en lo que les estaremos enviando a sus correos.
va a llegarles a los correos para que los revisen y tengan pues la información completa. Por mi parte, decirles muchas gracias. El Comité Ejecutivo Seccional de la sección 16 les reconoce su esfuerzo por buscar una promoción a cargos directivos en Jalisco. A nombre del maestro Elpidio Yáñez Rubio, secretario general de la sección 16, les deseamos éxito y que cuando obtengan su plaza en su nuevo cargo, los esperamos aquí en su casa en la sección 16 para que conozcas tus derechos, obligaciones y beneficios de ser directivo sindicalizado, que tienes mucho, mucho por recibir, pero también mucho que dar. Vuelvo a repetirles, les vamos a mandar otros reactivos, aparte de los que ya llevan ahorita, que son diseño del maestro Chuy Estrada y que les van a hacer de mucho beneficio al trabajo que vienen desarrollando. Por mi parte, pues muchas gracias. Nuestro lema por la educación al servicio del pueblo. Si tiene alguna duda, si no llegan a recibir los reactivos y demás, mándenme un correo al cente16.16@gmail.com para mandarles la información. Muchas gracias, éxito y aquí seguimos. Mi nombre es Marta Beatriz Mesa Rojas y es un gusto estar al servicio de ustedes. Bonito día.